Este proyecto está dirigido por el Espacio Académico de Inteligencia de Negocios. El grupo está conformado por Angie Melissa Correa, Felipe Andrés Jamioy, Jonathan Jurado Barrero y Cristian Camilo Lopera. Comenzando, daremos un breve repaso al enunciado del proyecto, llamado Jurassic Park. Contextualizando el tema, Jurassic Park es una empresa que cuenta con diferentes parques temáticos, donde la gente visita sus parques, además de comprar diferentes productos. Lo interesante del enunciado y lo importante comienza a partir de este punto, en donde se plantean los orígenes de los datos, ¿no?, que serán las fuentes de información, y nos indica dónde están los anexos, que más adelante estaremos viendo. A partir del punto 2 nos plantea los diferentes requisitos ya planteados por el ejercicio. Al igual, al final hay unos requisitos extra que deben ser tenidos en cuenta. Primero comenzaremos con una plantilla que se llama licitación, que es relacionar esos requisitos, hacer unos modelos conceptuales para poder plantear qué indicadores me permiten solucionar estos requerimientos. Primero, tenemos la parte de la venta de las entradas. El enunciado plantea en este punto que se necesita analizar las ventas de un producto y también de las entradas de todas las perspectivas posibles, por mes o por año. Y las perspectivas posibles podrían ser el parque, los empleados, la región. Entonces, en base a eso, hemos obtenido esta licitación. Tomamos los requerimientos, analizamos las perspectivas de ese primer requerimiento, que para nosotros fueron las diferentes escuelas que visitan, el tiempo en que visitan, los empleados que atienden a estas escuelas, al parque al cual visitan, los clientes y las entradas como tal. Obtuvimos diferentes indicadores. Tenemos el total de ingresos generados por escuela, que es uno de los requisitos pedidos por el enunciado. También tenemos un índice de capacitación ventas. Tenemos un porcentaje de ventas por parque y clientes que generan más ingresos. En la plantilla se especifica cada uno de estos indicadores, cómo se puede calcular y para qué sirve. Finalmente tenemos un modelo conceptual que nos relaciona estas perspectivas, el proceso y los diferentes indicadores. El segundo requerimiento es analizar toda la venta, pero de productos. Al igual que el anterior, analizamos las perspectivas. Para este caso serían empleado, local, cliente, productos y tiempo. Se especifican cada uno de los indicadores que se sacan en base a los diferentes requisitos planteados por el enunciado. Para comprobarlo, vamos a tomar como ejemplo este llamado índice local metros distancia. Este indicador lo hemos tomado de la parte del enunciado donde dice que de cada local es necesario poder analizar las ventas con respecto a los metros cuadrados que disponen y la distancia respecto de la boletería. Este es un pequeño ejemplo de que los indicadores cumplen con los requisitos planteados por el enunciado. Aquí podemos ver el modelo conceptual del anterior requisito. Y por último tenemos que analizar el almacenamiento de los productos en un stock. Para eso solo necesitamos analizar por tiempo, por productos y por local. Y el indicador que sacamos en este caso es promedio de unidades ingresadas al mes por cada uno de los productos disponibles. Ya habiendo analizado la licitación, podemos pasar a analizar un poco el modelo lógico. El modelo lógico, lo primero que debemos hacer es obtener la Box Matrix. Y a partir de los modelos conceptuales, empezar a analizar estas perspectivas que habíamos analizado en los requisitos, en la licitación, si cada una de estas puede ser una dimensión. Esta es nuestra Box Matrix. Como se puede observar, para cada proceso hemos analizado las diferentes dimensiones.
y con eso podemos definir el modelo lógico, empezar a definir cada datamar. En esta plantilla del modelo lógico está explicado específicamente cada uno de los datamars, las composiciones de las dimensiones que se tomaron y las tablas de hecho. También se habla sobre el nivel de granularidad, que es muy importante tenerlo en cuenta. Listo, teniendo en cuenta este modelo lógico, pues podemos analizar los diferentes datamars que nos generan. Esta es una imagen de la constelación completa ya de cada una de las estrellas que conforman el datamar. Aquí podemos ver que hay 3 tablas de hecho, una para cada uno de los procesos que identificamos, como fueron la venta de entradas, la venta de productos y el stock de productos. Y también tenemos las dimensiones identificadas, cada uno con la relación. Acá es importante de este modelo hacer una aclaración de cómo se entendió el enunciado y de cómo se pretende resolver esa parte del enunciado. En este punto dice que Jurassic Park necesita lanzar una tarjeta de fidelización de clientes y desearía poder identificar a qué cliente hizo cada venta. Esto nos genera algo muy interesante, como lo es esta parte de acá. La relación entre escuela y cliente, ya que cada una son dimensiones, pero a la vez tienen una relación, formando una especie de copo de nieve, en donde la escuela tiene clientes, mejor dicho. En otras palabras, el cliente pertenece a una escuela y esa escuela puede asistir al parque por medio, pues, en esta tabla de hecho se relaciona la venta de las entradas a esa escuela, pero también existen clientes que pueden ir por su parte, que para este caso hemos llamado una escuela particulares. Dado el caso de que un cliente quiera ir por aparte, puede ir, comprar sus boletas y quedar registrado en una escuela particulares. Todo esto para efectos de sencillez y de mejorar la efectividad del modelo. En cuanto a las demás dimensiones, las plantillas son claras y se evidencian en este modelo, que son las relaciones planteadas anteriormente. Vamos a continuar con la plantilla de la arquitectura técnica. Básicamente contiene las diferentes fuentes que nos da el enunciado y algunos ejemplos de lo que tiene cada una de las fuentes. Vamos a pasar aquí. En nuestra máquina virtual tenemos cargado el paquete de inteligencia de negocios de SQL Server. Esta herramienta de management nos permite crear las diferentes fuentes. Acá están las fuentes, por ejemplo, facturador 1, facturador 2, sistema de recursos humanos y sistema de entradas. Esto no es algo inventado, esto viene del enunciado. Lo podemos evidenciar acá. Acá están los anexos que les mencionaba anteriormente. A partir de estos modelos planteados por el enunciado, se hace una inserción de los datos para poder hacer el análisis de estos. Listo. En base a esta información que nos brinda el enunciado, hemos creado las diferentes bases de datos ya pobladas cada una, como por ejemplo en el sistema facturador tenemos productos. Vamos a consultar qué productos tenemos. Acá nos aparecen los diferentes productos, su precio, su descripción, su subcategoría y su ID.
Listo. Teniendo claro cuáles fueron las fuentes de la información y que ya están debidamente pobladas, lo que pasamos a hacer es, con la ayuda de la arquitectura técnica, analizar qué reglas del ETL hemos planteado y tratar de llenar a partir de estas reglas la constelación y los diferentes datamars que ya se mostraron anteriormente. Acá en la plantilla de arquitectura técnica están especificadas las reglas de ETL. Entonces, con esto claro, con todo el contexto ya claro, podemos pasar a analizar el ETL, que es lo más importante. En este punto se puede dar evidencia, se puede observar todo el flujo de control de nuestro ETL. Aquí podemos pararnos en cada una de las dimensiones y de las tablas de hecho para mirar cómo ha sido el proceso de extracción, cómo ha sido el proceso de transformación de los datos. Podríamos entrar, por ejemplo, en una dimensión cliente. Entremos en cliente. Aquí tenemos todo el proceso de transformación que se lleva a cabo, por ejemplo, en esta tabla de cliente. Tenemos en Excel, tenemos diferentes fuentes. ¿Todo esto por qué? Todo esto por qué? Porque a pesar de que el enunciado nos da diferentes fuentes de información, para cumplir con todos los requisitos planteados, se deben agregar algunas fuentes externas para pues, poder cumplir a cabalidad pues, con lo planteado. Entonces, aparte de lo que les he mostrado de las fuentes de información que nos da el enunciado, que son estos diferentes anexos, hemos hecho un análisis y hemos creado una fuente de datos adicional. Esta fuente de datos, que ya se las voy a mostrar, es la siguiente. Las fuentes que se agregaron fue a través de un Excel crear diferentes tablas que nos permitan pues, cumplir los requisitos como decía anteriormente. En estas hojas de este Excel hemos creado algunas tablas nuevas, por ejemplo parques, ya que no, en nuestras fuentes proporcionadas pues, por el enunciado no se encuentra información sobre los parques y es necesario crear los diferentes parques. Clientes tampoco es una tabla que exista como tal en las fuentes, entonces debemos dar evidencia y debemos crear diferentes registros que nos permitan hacer análisis por cliente, ya que cliente es una de nuestras perspectivas y es una de nuestras dimensiones en los datamar. Al igual que el local tampoco tenemos referencia en nuestras fuentes y es una de las dimensiones importantes. Además de esto tenemos otras tablas que nos permitirán hacer el ETL, como es venta de entradas a particulares. Como mencionaba al principio, hemos tomado que cuando una persona llega al parque, pero va de manera personal y no por una escuela, será asignado a una escuela llamada particulares. Entonces, para poder hacer esto, hemos creado este Excel, donde acá este código, este de escuela, es para la escuela particular que hemos creado anteriormente. Al igual que con la venta de productos, también debemos hacer lo mismo. Listo. Teniendo esto claro, ya podemos volver a nuestro ETL, que es este. Bueno, este es un ejemplo sencillo de cómo llenar la dimensión cliente. La dimensión cliente es muy interesante ver la inserción de la dimensión cliente, puesto que
tenemos una relación entre escuela y cliente. Entonces, vamos a analizar un poco. Hemos creado diferentes orígenes para obtener la información del Excel que les mostré ahorita. Ahora debemos hacer las diferentes reglas de arquitectura técnica. Por ejemplo, acá tenemos nulos. Listo. Los registros que sean nulos van a un archivo plano, donde después un operador va a analizar estos datos para tomar una decisión al respecto. Debemos convertir los datos que vienen del Excel, debemos ordenarlos para después hacer una combinación de mezcla. La combinación de mezcla es una especie de join. Vamos a ver un poco. Aquí vienen los elementos que ya les mencioné, que vienen del Excel, y pues como no les he mostrado lo otro, pues devolvamos. Aquí viene otra de las hojas de cálculo de Excel. Hacemos la conversión de los datos, hacemos una búsqueda. En esta búsqueda lo que queremos es, en uno de los datos que ya convertimos, obtenemos la escuela y tenemos el TAPE. Todo esto es por la relación que tiene escuela con cliente. Entonces, previamente pues se debe cargar las escuelas. Ya una vez cargadas las escuelas, se debe venir a la dimensión y obtener esos resultados. Hacemos una combinación de el ID de la escuela, pero el ID, vamos a ver el gráfico para que queden con aquí tenemos una foránea, pero de la dimensión como tal. Entonces, nosotros en el Excel tenemos, perdón, acá, en Excel tenemos el ID de la escuela, pero es el ID. Lo que debemos tener es el key. Por eso hacemos una búsqueda antes, compare por el ID y me entregue el key de esa dimensión. Hacemos la combinación para poder mandar esto a la dimensión cliente. Este es uno de los pasos para llenar nuestra pack venta producto. Vamos a analizar en este punto. Las demás dimensiones no son realmente difíciles. Podemos analizar y son más bien cortas. Hacemos las divisiones condicionales que no cumplen las reglas de la arquitectura técnica y las mandamos a un archivo plano para posterior análisis. Buscamos aquí, sí, no se va a repetir, y entonces esto es interesante, esta parte del ETL, porque vamos al Google Control. Para llenar la dimensión producto tenemos diferentes sistemas. Tenemos el sistema facturador 1 y el sistema facturador 2, y puede darse el caso de que haya diferentes productos en ambos sistemas. Entonces primero cargamos los productos del primer sistema con esa consulta, pues lo que este componente nos permite no solo obtener las tablas hoy, sino que nos permite generar comandos de SQL. Entonces generamos la consulta que nos trae los datos correspondientes para esa dimensión del producto y hacemos la inserción en la dimensión destino. Después vamos a analizar del sistema facturador los otros productos, pero vamos a mirar que no se repitan, por eso tenemos que las salidas sean los no coincidentes. Teniendo eso claro, podemos pasar a analizar alguna otra fuente que sea
importante. Por ejemplo, la dimensión de entrada también es algo sencilla. Hacemos las reglas de TL en esta parte. Los que no cumplan se van a un archivo plano y los que cumplan serán insertados. La dimensión parque cambia en el sentido de que viene de un Excel. Hacemos las reglas de TL definidas, convertimos, pues porque por lo regular el Excel tiene un tipo de dato diferente al que nosotros tenemos planteado en nuestra bodega. Si llegan a coincidir, pues no es necesario convertir los datos. Dándole un pequeño vistazo a la conversión de datos, vemos que el parque viene con un flotante de doble precisión, pero nuestra bodega de datos tiene un tipo de dato entero de 4 bytes. Entonces aquí les asignamos los diferentes tipos de datos que queremos convertir. Listo. ¿Qué otra dimensión tenemos importante? Tenemos la dimensión local, que también es algo sencilla, viene en origen de Excel y hacemos lo que les expliqué anteriormente. Pues teniendo claros pues ya estas diferentes dimensiones, si no se me escapa ninguna, de pronto esta de empleados es diferente, pues no viene de un Excel sino que viene directamente del sistema de recursos humanos, que es donde tenemos toda la información de todos los empleados. Listo. Ya con cada una de las dimensiones claras, como son la de los productos, la de la entrada, la del cliente, la de los empleados, el parque, tenemos también el local y tenemos las escuelas. Las escuelas pasa algo similar, pero las escuelas están en 3 sistemas diferentes. Entonces debemos hacer el proceso que les expliqué para el producto, para que puedan quedar solo las escuelas que no son continentes. Listo. Teniendo eso claro, vamos a analizar un poco las tablas de hecho, que es lo más complejo. Empecemos por la tabla de hecho del producto. Acá se puede evidenciar cuáles son las dimensiones que llegan a este. Este es un poco más complejo y más largo, como se puede ver. Tenemos que empezar a analizar con nuestros datos cómo podemos ir reconstruyendo la información de esta tabla de hecho, que en este caso estamos en la de producto. Analizamos la de producto. La de producto tiene estas foráneas primarias y estas dos medidas. Entonces, con la información que tenemos, ya sea del Excel que les he mostrado y de las fuentes de información planteadas por el ejercicio, debemos hacer todo el proceso conveniente para poder llenar un registro en esta tabla de hecho. Entonces vamos a hacer un análisis rápido, dado el tiempo, de lo que pasó acá. De este Excel hemos traído el venta productos parte 1, ya se lo había mencionado acá. Hay información del tiquete de venta de los productos, qué cliente fue que compró. Esto lo hacemos para tener ese nivel de granularidad de ventas de entradas por cliente y en qué local fue comprado el producto. Entonces, con estos 3 datos podemos empezar a reconstruir el registro. Hacemos conversión de datos, como ya les he mencionado, pues porque el Excel muchas veces trae el tipo de dato que nos corresponde a nuestra bodega. De esta parte traemos los locales para hacer con este componente combinación de mezcla una especie de join entre esta información que está acá, les muestro la información que está acá, este ID local es el que nos va a permitir hacer un join con los locales. Listo, teniendo claro, vamos a seguir. El resultado va a quedar en este componente y lo vamos a unir con el parque. Acá tenemos el ID del parque. Vamos a analizar el parque que tiene rápidamente. El parque tiene simplemente su ID. Entonces
aquí en esta parte hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Hacemos un join entre lo que traemos de aquí de los datos, puesto que el local tiene la información de a qué parque pertenece, nos permite hacer esta conexión entre los datos que les mostraba acá, que teníamos ya qué cliente, perdón, qué cliente en qué local, en qué parque ha hecho la compra. Lo último que nos hace falta por unir es en qué fecha compró ese cliente ese producto y cuál producto. Esa es esta parte de acá. Esto lo podemos sacar a través de una consulta que está acá planteada. De aquí vamos a sacar el ID del empleado que vendió el producto, el ID del producto. También nos sirve para de una vez obtener las medidas, que es cuántos vendió y cuánto fue el precio. Y la fecha es importante obtenerla en ese punto. Listo. Volvemos a hacer una combinación de mezcla con los datos que traemos anteriormente y con el producto. Aquí nuestro punto en común es el ticket. El ticket lo traemos de la parte de la izquierda por el lado del Excel, y acá por la consulta tenemos el ticket de cada venta. Entonces ya tenemos todo junto. Ahora lo que vamos a hacer es obtener los key de estos respectivos ID. Por ejemplo, en la dimensión cliente hacemos una búsqueda del ID del cliente que ya traemos, lo comparamos con este cliente de la dimensión cliente, valga la redundancia, y nos traemos el key, porque en la tabla de hecho tenemos es el key más no el ID. Por ejemplo, estamos analizando el cliente. El ID viene de la parte transaccional, puede ser, por ejemplo, en este caso podría ser una cédula, pero para nuestra bodega de datos vamos a crear los key para cada dimensión. Entonces necesitamos comparar con el ID cliente que viene de la transaccional y ver cuál es su respectivo key. Eso hacemos con cada una de las dimensiones, que es lo que podemos ver acá. Vamos a ver. Tenemos una búsqueda para el cliente, una para el empleado, una para el tiempo, una búsqueda para el local, para el producto, para el parque, y por último hacemos una búsqueda para que no se vayan a repetir en nuestra bodega, y se le asignamos a la dimensión pues que queremos, perdón, nuestra tabla de hecho, que es nuestra venta producto. Ya teniendo esto claro, pues podemos ver también cómo es la tabla de hecho de la venta de entrada, que es bastante similar. Tenemos que empezar a analizar los datos que tenemos y cómo podríamos conformar o reunir un registro de lo que va a ser la tabla de hecho de la venta de entradas, que es esta. Tenemos las medidas que necesitamos y las diferentes foráneas de las dimensiones. Entonces con los orígenes vamos a analizar esto. Bueno, eso es muy similar a lo que ya expliqué anteriormente. La parte de las búsquedas sigue siendo igual para obtener el key. Comparamos con los ID y traemos el key. Las combinaciones de mezclas tienen el mismo funcionamiento que les mostré ahora. Veamos un poquito más de detalle de eso. Este es el Excel. Perdón, yo miro acá. Este es el venta de entradas particulares, que es otro de las hojas de cálculo de este archivo Excel. Nos indica el cliente, el parque y la escuela. Esto es importante por lo que he mencionado varias veces, de que el nivel de granularidad es la venta de entrada o producto a un cliente. Entonces por eso debemos crear estas tablas. Nos permite mirar por cliente en qué parque y a qué escuela pertenece ese cliente. Listo. Teniendo eso claro, pues volvemos a hacer lo mismo de ahora. Tenemos ahí 3 ID
hay 3 o 4 IDs, pero yo reviso. Hay 4 IDs, tenemos el número de ticket, que es el ID de la venta, el ID del cliente, el ID del parque y la escuela. Tenemos que reunir los demás. Acá en parque vamos a hacer un join, pues con la información que tenemos de ahí en el ID parque, convertimos los datos, hacemos la combinación de mezcla y de aquí tenemos una consulta que nos interesa, puesto que acá traemos qué empleado fue el que hizo esta venta y las diferentes medidas. De ahí traemos esto, ¿sí? Listo. Pero nos interesa eso, volvemos a hacer combinación de mezcla por el ticket. El ticket otra vez nos vuelve a funcionar para hacer la conexión ahí entre estas fuentes de información y que nos quede el registro completo. Bueno, creo que de aquí también es importante mostrar que está la fecha también es muy importante sacarla de cuándo fue llevada a cabo la venta de estas entradas. Listo. Ya vimos de dónde sacamos todos los datos, hacemos la combinación de mezcla y hacemos las búsquedas para obtener los keys y mandarlo a nuestra tabla de hecho, perdón. Por último vamos a analizar la última FAQ que nos queda, que es la FAQ de escuela. Ahí tenemos un pequeño error que es back stock. Listo. Esta un poco más sencilla, puesto que del stock tenemos solo una tabla. Pues a ver, aquí no está evidenciado, está en otro archivo que vamos a observar en un momento. Bueno, este es el archivo que les mencionaba. Aquí está cargado ya en la máquina virtual. El que les estaba mostrando es un archivo que está en la máquina real, pero el que utilizamos es este, que tiene toda la información de que les tenía mostrando, más esta que es la hoja del stock. ¿Qué tiene esta tabla? Tiene a qué local fue ingresado qué producto, pues qué cantidad fue ingresada y al final de día cuántos quedaron, en qué fecha. Entonces se nos va a hacer muy sencillo ingresar los datos. Va a ser muy sencillo ingresar los datos a esta FAQ, puesto que traemos los datos, simplemente es mirar si de pronto hay algún nulo, convertir los datos por su origen de Excel o de pronto alguna otra regla de TL y empezar a mirar si pues traer los key, que es lo que hemos venido haciendo. Por ejemplo, traemos la copia del producto, pues tiene este nombre porque así sale de la conversión del tipo de dato. La comparamos con el ID producto y traemos el producto key. Así hacemos con las otras dos, que una es para el tiempo, por ejemplo esta debe ser para el local. Listo, esto es para el local y esto es para el tiempo. La mandamos a esta búsqueda, que lo que va a hacer es no permitir pasar los que sean coincidentes. Y por último llega nuestra bodega de esta manera. Asignamos por ejemplo acá están las medidas, que es cantidad ingresada y cantidad final, y las diferentes key que ya obtuvimos con las anteriores búsquedas. Y básicamente ese es nuestro flujo de control del ETL. Y pues podríamos correr, por ejemplo, observando desde la FAQ venta, depurar esto, a ver qué tan correcto fue todo lo que hicimos. Tarda un poco en cargar, esperemos. Estos han sido diferentes visuales que hemos puesto para poder analizar la información que está pasando. Vamos a analizar y todo fue correcto. Vamos a ver el flujo de control, qué tal quedó. Analizamos y todo ha quedado correcto. El programa se encarga de mostrarnos con este
este icono de que ha sido correcta cada una de las dimensiones y las tablas de hecho. Y pues para verificar vamos a nuestro management y acá debemos tener ya cargada la consideración de Jurassic Park y vamos a ver qué datos quedan. Por ejemplo, una dimensión del cliente. Hacemos una consulta y ya tenemos los diferentes clientes. Estos clientes provenían del Excel y han quedado correctamente, como se evidencia. O por ejemplo los empleados que venían de recursos humanos también debe haber quedado bien. Son 25 empleados que están registrados en la empresa. Y lo más importante son las PAC, mirar si se quedaron insertados los datos y afirmativamente se han insertado. Por ejemplo, la PAC de producto, ¿qué registros tiene? Tiene todos los key correspondientes a un ID de los sistemas transaccionales. Tiene también la fecha, tiene las medidas, entonces podemos evidenciar de que todo ha sido correcto. Muchas gracias por la atención.